uno de los temas que se han puesto de actualidad, pero que la Iglesia viene recordando desde los tiempos de Juan Pablo II con mucha intensidad, es la línea que existe entre la eutanasia y los cuidados paliativos. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia? La dignidad de toda persona. El ser humano tiene una dignidad inviolable y esa dignidad es la que fundamenta la obligación de respetar tanto el no prolongar la vida más allá de su término natural. Tenemos derecho a morir cuando nos toca, cuando ya nuestro principio vital no es capaz de mantener nuestro cuerpo. Es lo que se llama el alma, cuando el alma ya no puede con su cuerpo. Y al mismo tiempo, el que no nos manipulen y no nos adelanten la muerte porque nos convirtamos en alguien incómodo, poco rentable, etc. Una visión materialista del ser humano que olvida que valemos por lo que somos, porque somos personas, y no por lo que tengamos, por la salud, el dinero, el aspecto, el estado en que nos encontremos en ese momento. ¿Qué es la eutanasia? Es la aceleración del proceso de la muerte de una manera artificial, y se adelanta, y con las excusas que se quieran, que si el interesado ya no quiere vivir, pues ayúdale a que quiera vivir, porque la vida no somos dueños de ella, nosotros no somos Dios, la vida la hemos recibido, es un don sagrado que hemos de respetar, no solo pedir que nos la respeten, sino que la respetemos nosotros mismos. Y cuando una persona está pidiendo la eutanasia, en el fondo lo que está pidiendo es que se le quiera, que se le dé un sentido, que se le acompañe. El otro día en el hospital, en el que estoy como capellán ahora, me encontraba con una persona pues, que había sido abandonado por su pareja. Y claro, pues se había ido dejando, y lo habían llevado ahí prácticamente muerto, se lo habían encontrado por la calle. Y ha bastado que empiece a sentirse atendido, que empiece a comprender el sentido de su vida, para que entrara otra vez por los caminos de la normalidad, para que recuperara el apetito, haya empezado a... Las personas, lo que necesitamos es eso, ser personas, alguien que se sabe querida. Y cuando alguien pues está en esa situación de depresión, de desaliento, de no valorar su vida, hay que intervenir, hay que ayudarle en ese sentido. Pero no se puede cooperar a que él se suicide o que se le provoque la muerte de una manera totalmente inicua. La eutanasia nunca es justificable. Es de esos temas, Juan Pablo II explicó que tanto la muerte de un ser humano en el seno materno, el aborto, la provocación de esa muerte, como la interrupción de su vida artificialmente al final en el término, pues que es algo injustificable y que eso pertenece, es como si fuera un dogma de fe. No es dogma porque está en el plano moral, pero es una verdad que él llamaba, y que es así, irreformable. Pertenece a esa revelación que Dios nos ha dado sobre el valor y la dignidad de cada ser humano, con independencia de, ya digo, de su estado, de su dinero, de su salud, de su edad, de su estado anímico. En otro plano, completamente diferente, están los cuidados paliativos. ¿Qué es lo que explica la enseñanza de la revelación sobre cómo hay que cuidar a cada persona? Cuando una persona no se puede curar, lo que hay que hacer es ayudarle a que ese espacio de vida que le quede, que lo viva con la mayor dignidad, lo mejor atendido, que ayudándole a que no sufra. Pero claro, como digo, el modo de que no sufra no es matarlo. Muerto el perro se acabó la rabia, se acabó el sufrimiento. No, eso no es
un planteamiento acorde a la dignidad humana. Y digo que a veces puede haber esa línea entre unos cuidados paliativos y la eutanasia puede no estar clara, y la verdad es que es muy clara. Igual que la Iglesia enseña que no se puede provocar la muerte de un ser humano, porque eso es, nosotros no somos dueños de la vida, no somos objeto de derecho, sino sujetos de derechos, pues de la misma manera la Iglesia enseña que no se puede prolongar artificialmente de una manera pues que lo que se está buscando pues es el interés, no, vamos a que no muera todavía porque interesa para una cuestión de herencias y lo mantienen ahí artificialmente, no, eso es lo que se llama el ensañamiento terapéutico. O vamos a mantenerlo para hacer una experimentación que estamos haciendo de una cuestión de órganos, una cuestión de... no. Eso es ensañamiento terapéutico, eso es prolongar indebidamente, eso es mantener artificialmente la vida de una persona. Una cosa es, por ejemplo, que tiene un accidente una persona joven y entra en coma y, como estoy recordando, el caso de una chica de 19 años que esquiando en Andorra se le abrió la cabeza, quedó muerta, pero llegó el helicóptero, la recogieron, la mantuvieron artificialmente, y al llegar al Hospital de Sant Pau de Barcelona, San Pablo, pues el neurocirujano dijo, hombre, una chica de 19 años nunca se sabe qué puede pasar, y la mantuvieron artificialmente. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de que ese organismo joven pueda recomponerse, como así fue. A los 2 o 3 días, la madre, que estuvo rezando por ella y pidió a gente que rezara por ella, pues se encontró que empezó a mover el dedo de un pie, luego, y en poco tiempo se recuperó. El director del hospital le dijo a Ascolti, que usted sepa que esto no es normal, él era agnóstico, esto no es normal, ustedes tienen sus creencias, pues ya ustedes cómo lo interpreten, pero aquí tienen unos CDs, DVDs que les hemos puesto, que muestran que lo que usted tiene, el modo como se ha recuperado, no es normal. Y recuerdo que esta chica, yendo con ella a una peregrinación, bajando un monte alto, se paró y nos dijo a los que íbamos con ella, vosotros os dais cuenta de que yo hace 5 meses tuve que aprender a caminar de nuevo y ahora estoy aquí bajando la primera como una cabra. Pues eso es un milagro. Con buen criterio, el director de neurocirugía dijo que había que mantenerla, porque por si acaso reaccionaba y salía del coma y salía de esa situación. Pero una persona ya en estado terminal, que no hay ninguna expectativa, que no hay algo que justifique el seguir manteniéndolo artificialmente, porque hay una esperanza de que pueda curarse. Eso es ensañamiento terapéutico, y la Iglesia se opone a eso. ¿Cuál es la alternativa a estos dos excesos? Matar a una persona indebidamente, adelantarle la muerte, o prolongársela artificialmente. Es los cuidados paliativos. Cuando una persona no se puede hacer nada, pues que esté en el mejor estado posible, anímico, espiritual, físico, ahí está todo lo que es la medicina paliativa. Y dentro de esa medicina paliativa, la Iglesia enseña que hay 3 cosas que nunca se puede suprimir al enfermo. 1, la hidratación. 2, la alimentación, aunque sea parenteral, por una sonda. 3, el oxígeno. No la respiración artificial, no, el oxígeno, facilitarle la respiración. Y ahora mismo es una pena porque hay hospitales donde van a la familia y le dicen, bueno, dentro de 2 días ya su pariente pues va a fallecer. Digo, oiga, ¿y usted que es adivino, que es tarotista, que se le ha encendido la bola, que es profeta, hija de profeta? ¿Usted cómo sabe eso? Y lo saben porque empiezan con un proceso de retirarle la alimentación, la hidratación, el oxígeno, y aumentar los opiáceos. Y entonces, pues,
claro, al final el corazón se para. Claro, una muerte deshidratado, eso es terrorífico, sin poder respirar bien, sin estar alimentado, eso es completamente inicuo. La Iglesia dice que dentro de los medios ordinarios que siempre se deben prestar al enfermo está la hidratación, la alimentación y el oxígeno, a facilitarle que respire. Pues ese es algo que creo que tiene un interés, una actualidad muy grande y sobre lo que conviene tener ideas y estar atentos para que si una persona pues, va a fallecer, muy bien, que se le acompañe, que se le ayude, pero que no se le provoque la muerte retirándole el oxígeno, retirándole la alimentación, retirándole la hidratación.